a la tercera charla del ciclo de conferencias centenarios. Sabéis que hacemos una charla por mes, que son 10 décadas, todos los meses. Solamente eran fuera de este ciclo los meses de julio y de agosto, que por ocasiones no haremos ninguna conferencia, ¿no? Conferencia de este tipo, de cosas que hagamos alguna conferencia relacionada con el Racing, ¿no? Este mes, desde marzo, toca la década del 33 al 43. Pasamos, después de ver los inicios del 33 y de ver la consolidación del Racing, la creación de la Liga, la consolidación del Racing como uno de los grandes del fútbol español. En el año 33, pues, empieza donde todos la historia, seguimos un Racing instalado en los primeros lugares de clasificación, pero surge, estalla la guerra civil y cambia por completo la historia, que además la remata tristemente en nuestro caso el incendio de Santander, dando pie a una década de los 40 que es un tanto complicada, pero que sin embargo acabará con un extraordinario y maravilloso ascenso. Os presento a los ponentes. A la izquierda de todo está Raúl de Samperio, luego está José Manuel Alvarado, que es nuevo en las charlas, no ha podido venir en anteriores ocasiones por motivos laborales, pero bueno, ha estado invitado desde el principio. Ambos forman un equipo que está elaborando un libro sobre el centenario, bueno, unos cuantos libros, mejor dicho, que próximamente se presentarán. Y luego, después, por otro lado, tenemos a Fran Díez y a Sergio Aragán, que también forman un equipo y que ya han presentado un libro, que es el de Editorial Racingista, un libro que creo que está teniendo bastante éxito, en una buena recepción por parte de los aficionados, y que también están preparando otro trabajo sobre ello. Bueno, sin más, no sé qué dice la palabra. Raúl, ¿eres tú el que va a primero? Sí, con permiso. Pues con permiso. Después, bueno, me imagino que nos vamos a interrumpir. Yo he elaborado el PowerPoint, que es la guía, pero obviamente después nos desviamos del camino dentro de las pautas, ¿no? Que es esta etapa tan llena de contrastes, ¿no? Yo le he titulado De la miel a la hiel, aunque he visto en la prensa que habéis titulado El trágico final de un esplendor inolvidable. Bueno, es más o menos lo mismo, sí, porque estamos estamos en una etapa donde... Bueno, en primer lugar, yo ya empiezo a hablar de que esta etapa se caracteriza por la figura de un nuevo presidente. En 1933, concretamente en mayo de 1933, surge un nuevo presidente del Racing que, desde mi punto de vista, es el hombre que puede proporcionar al club el mayor prestigio de carácter intelectual vinculado con el fútbol, que es José María de Cosío, un hombre que no es cuestión de presentar ahora porque es uno de los intelectuales más importantes del siglo XX y que se conoce como un gran aficionado a los toros, pero también fue un gran aficionado al fútbol, y pocas personas, nosotros ya sí porque somos racinguistas, somos de Cantabria, pero muy pocas personas conocieron que fue presidente del Racing. Él tuvo mucha vinculación con varios clubes, pero el compromiso más directo que tuvo fue con el Real Racing Club, y bueno, quiero destacarlo pues colocando aquí un retrato que hemos elaborado sobre su figura, y después tenemos en el Círculo Rojo pues en una expedición del Racing, porque él acompañaba a menudo al equipo. Anteriormente era directivo, pero el presidente también la acompaña. Y bueno, yo de Cosío quiero comentaros que es un hombre muy importante desde el punto de vista nacional, como precursor, primero, de la ampliación de la Liga. La primera vez que la Liga se amplía a 12 equipos. La Liga, en otras conferencias ya hemos hablado de que eran 10 equipos. Bueno, el máximo precursor de una Liga de 12 fue Cosío. Otra cosa que, introdujo como uno de los máximos defensores fueron los campeonatos suprarregionales. Veremos que va a haber a lo largo de estas temporadas varios campeonatos suprarregionales. ¿Qué ventaja tenía eso para el Racing? Pues que, bueno, el Racing estaba un poco aburrido de los campeonatos regionales porque iba poca gente, pues claro, la Unión Montañesa, la Gimnástica, el Eclipse, yo qué sé, pues no eran equipos de entidad como para atraer ya a una afición, la santanderina, que era ciertamente era un poco exigente desde el punto de vista de los espectadores, y los campeonatos suprarregionales traían equipos como el Real Madrid, bueno, que en aquellos tiempos estamos en la época de la República, el Madrid Fútbol Club, el Athletic Club de Bilbao,
también el Atleti de Madrid, el Valladolid, sí, o sea, equipos... Jugaban una zona, era Aragón, Cantabria, sí. La zona centro lo llamaban. Sí, la zona centro sobre todo. En uno de los campeonatos de esta década queda el Racing segundo, por detrás justo del Real Madrid, y bueno, pues un éxito porque era como una liga, realmente. Efectivamente, era una liga de, pues eran 8 equipos, me parece. Y después otra cosa importantísima que consiguió, que la veremos también, porque tengo una diapositiva especial, es que fue, eso sí, si hablo de máximo defensor, aquí sí que fue el que dio el coñazo para que se abriera la liga a los extranjeros. Fue también José María de Cosillo. Y ya, pues, para seguir un poquillo y dejar turno a mis compañeros, esta etapa también se va a caracterizar por 2 entrenadores que tiene el club. El primero, el de la izquierda, es Radon Galway, que bueno, le ficha Cosillo, y después el de la 35-36, que fue Paco González, que fue el que obtuvo un buen puesto en la liga. Si queréis un poco... Como curiosidad, Cosillo, al ser un intelectual, obligaba a los futbolistas a visitar museos de vez en cuando, les invitaba, así gente pobre, no podría, les invitaba, bueno, también una celebración, un partido que en esta década que ganan en Nochevieja les invita después a champán. Bueno, era un presidente pues muy cercano a los futbolistas. La década, como decíamos el título, no puede ser una caída más vertiginosa, ¿no? Porque tengo aquí los puestos, desde la 32-33, que hace un 8º puesto, un tercero, un 10º, un 4º, la verdad que son puestos en primera división muy importantes. Luego llega la guerra civil y el caos, ¿no? Porque la década terminaremos en el 43 con el descenso a tercera, ¿no? Y nada más volver de la guerra civil, pues el primer descenso de la primera división, así que no puede ser más desastrosa, no va a haber, esperemos que no haya ninguna década con una caída pues tan vertiginosa como fue esta, ¿no? Luego entraremos, ¿no? Pero bueno, la década desde luego la podemos dividir en esas 3 fases, ¿no? Estos buenos resultados en la primera división, aunque no era un equipo que luchase por el título. Sí que viendo esta mañana, recordando de hemeroteca un poco unas palabras de Cosillo antes de una temporada, que decía que el Racing iba a luchar por la permanencia, y es justo la temporada que terminan en 4ª posición. Y, sí. Bueno, la verdad que al ser una liga también tan pequeñita de 12, pues bueno, había opción a esas pequeñas sorpresas también. Dentro de lo que hemos considerado esta charla, naturalmente los jugadores son los grandes protagonistas, ¿no? Aunque en la anterior conferencia hablamos de Cristóbal Solá, hoy le hemos traído porque en 1933, si no me equivoco, José Manuel, Cristóbal Solá se retira del fútbol. Y bueno, Cristóbal Solá, lo comentábamos un poco anteriormente, era un hombre que, digamos, es el frustrado Zamora del fútbol cántabro, del fútbol de Santander, del Racing, porque, bueno, que nos lo explique José Manuel un poco, que nos hable de Cristóbal Solá y después continuamos. Bueno, pues Cristóbal Solá efectivamente era un hombre que nació en Barcelona. Llegó procedente del Fútbol Club Barcelona, aunque no tuvo muchas oportunidades allí. Antes había estado en el Club Deportivo Español, con el que fue campeón de Copa, eso sí, siendo suplente de Ricardo Zamora. Llega en 1930 a Santander, quizá no corresponde dentro de la etapa, ¿no? Pero bueno, en la temporada 33-34, que es cuando comienza, digamos, esta decadencia de la última parte del Racing, Solá tuvo una grave lesión en un partido ante el Barcelona en Scores, al chocar con el delantero canario Arocha. Esto hizo pues, que al final de temporada el Racing se planteara el no renovarle, como así sucedió por temor a una posible lesión. Regresó a Barcelona y se retiraría en 1937 en un equipo, el Gracia Sport Club, que era el equipo de su barrio natal en Barcelona. El caso del Zamora frustrado en este caso viene porque antaño cierto medio que se dedica pues, a otorgar este premio de Zamora parece ser que no contabilizaba como hoy contabilizan los partidos jugados y goles encajados por cada portero, haciendo un promedio. Antes, por lo visto, se hacía solo el equipo que menos goles encajaba, el portero era el Zamora, el punto. Se lo dieron a Goyo Blasco, el portero del Atleti, pero yo me empeñé en intentar buscar todos los partidos de ambos jugadores y la medida me salió que era Cristóbal Solá. Por eso me da muchísima rabia, pero bueno. Luego Cristóbal Solá llegaría a ser entrenador de fútbol, aunque en equipos un poquitín ya más desconocidos, hasta que en 1964, cuando contaba 56 años, fallecía en Barcelona.
No, esto es una cosa que ocurre de vez en cuando. Nosotros, yo por lo menos, no me considero chauvinista y no quiero ponerle medallas al Racing que no le corresponde. Pero sí que es cierto que me da mucha rabia que haya otros clubes que se apropien de los pocos méritos que tiene el Racing. Y en este caso, de la misma manera que hablamos en la primera etapa de Pagaza, que fue internacional en 1920, con la primera selección, pues también hay que decir que si podemos hablar de un Zamora en esta temporada, en la temporada que fue la 39, 30-31, no es el portero del Atleti, sino es el portero del Racing. No es oficial, como no es oficial, pero bueno, la revista Don Balón fue un poco la primera que destapó los Zamoras que no lo eran, pero que pues bueno, en teoría pues sí lo consideraban a Cristóbal Solá como un Zamora por lo menos honorífico, ¿no? De esta primera temporada de la década también, antes mencionábamos a Galloway, y siempre se cuenta la curiosidad de Randall Galloway de que fue destituido por un guitarrazo, no técnicamente, pero es curioso, viniendo de una concentración en Valencia, pues que él había entrenado cuando ficha por el Racing, había entrenado las 2 últimas temporadas en Valencia, y en el autobús Óscar siempre llevaba una guitarra para animar a sus compañeros. El entrenador inglés estaba un poco bebido y alegre, recriminó a varios jugadores algunas cosas, y Óscar le estampa literalmente la guitarra en la cabeza de Galloway, y ahí ya la directiva decide que el entrenador inglés no continúe con el equipo. ¿Un Fabri de aquella época? Pues sí, pero bueno, la verdad que el rendimiento de Galloway, el Racing tenía una buena plantilla, pero bueno, que el rendimiento fue bueno, pero bueno, el alcohol no le jugó ahí una mala pasada. Yo quería haceros una pregunta. El equipo subcampeón, que es en el año 31, ¿qué queda en las siguientes 4 ligas más o menos? Porque se mantiene la estructura del equipo con Ibarra en el eje, con Ceballos, emergen pequeñas figuras de la cantera. Lo que es la estructura principal efectivamente se mantiene más o menos, ¿no? Que sería Cristóbal Solá hasta el 34, después los porteros fueron cambiando bastante, pero Fernando Ceballos estaba Telete también estaba. Telete estaba hasta el 34, pero luego volvía después de la guerra, estaba Paco Hernández, estaba Óscar hasta el 34, estaba Larrínaga, estaba Cisco, lo que era la base. Año que era clave en el equipo también, junto con Ibarra, era la sala de máquinas de ese gran Racing, ¿no? Efectivamente. De hecho, después de la guerra es cuando, claro, se queda prácticamente sin estructura y empiezan también ventas. Baragaño estuvo de hecho cerca de la selección también, pero un problema con los pasaportes, en serio, que parece increíble, pero sí, es cíclico todo en el fútbol, y no llegó a debutar nunca, pero sí estuvo seleccionado. Bueno, también Ibarra estuvo varias veces convocado, y sí viajó, lo para que no llegó a jugar. Sí. Bueno, continuando, sí, porque vamos a tener tiempo de hablar de esas temporadas, hay un suceso, un acontecimiento que para mí es muy importante, y que bueno, todos hemos tenido contacto con la radio, ¿no? Que es que la radio se mete en el fútbol, ya se había metido desde los años 20, 27, 29, ya había algún partido que se retransmitía en directo, pero no era lo habitual. Pero en el año 1934, por primera vez, se retransmite un partido de fútbol en directo del Racing, y bueno, seguro que vosotros podéis comentar. Un 14 de enero del 34, y es curioso, juega el Racing en Oviedo, el Oviedo de Langarita, que era posiblemente pues, el jugador más famoso de la época. Langarita retransmite. Langarita, me iba yo ya a la anécdota. Yo creo además hay que destacar que ese partido es la fiesta del cocido, ¿no? Que hemos conocido todos, que con buenos recuerdos. La primera fiesta del cocido yo creo que fue la de este año, ¿no? Porque se organiza en Santander una excursión gigantesca con varios trenes, comen, hay una fabada, le recibe el alcalde de Oviedo, hay fuegos artificiales, bueno, van miles de personas. Y la verdad que es la primera gran fiesta de aficionados tan masiva, ¿no? Porque las crónicas de la época hablan, pues eso, de miles de personas. Bueno, hasta el punto de que la retransmisión viene por eso, porque lo va a Radio Santander, que era J32, la primera radio. Yo creo que en aquella época todavía la única que había en Cantabria, aunque tampoco estoy del todo seguro. J32, la voz de Montaña, era la única que había en aquella época. Y se retransmite por suscripción popular, y me explico. Quiero decir, el Bar Montañés abre una recaudación de fondos no solo para los trenes especiales, sino para que Langarita, que todavía no era Langarita de hecho, pueda desplazarse a Oviedo, y bueno, los medios técnicos para retransmitir desde Oviedo el partido. Langarita, que es Agustín Fernández, él era de Oviedo y acababa de llegar a Santander y era muy hincha del Oviedo, y entonces la manera de no perderse el partido, dice, pues bueno, no tenía ninguna experiencia con la radio y organiza todo esto, se presenta en la emisora, se ofrece, organiza todo, pues bueno, la búsqueda de dinero, de patrocinadores en el bar, se lo pagan, él lo hace muy bien.
Durante el partido, pues Lángara es la gran estrella del partido, marca, me parece, no sé si son 2 goles, porque gana el Oviedo 3-2 De los tres, me parece. o 3-1 me parece que gana el Oviedo, y claro, él en la retransmisión está constantemente mencionando a Lángara, y por eso cuando regresa a Santander le apoda Langarita, y el apodo le dura ya toda la vida. Y además lo asumió muy bien, de buen todo. Hombre, porque era su ídolo, ¿no? Era su ídolo Lángara y le hacía ilusión a él. Le paraban por la calle diciendo, joder, Langarita, macho, te ha pasado todo el partido diciendo Langarita. No, te ha pasado todo el partido diciendo Lángara y se quedó con el mote de Langarita. Y fue una persona muy querida que además recibió a lo largo de su vida muchos homenajes por parte, o varios homenajes por parte de Racing, me parece, ¿verdad? Sí, no, desde luego. Era Mucho reconocimiento. Muy racingista, ¿eh? Una vez me comentabas, Bernardo, que la gente lo confundía con Langarica. Sí, Langarica. es verdad. Bueno, la confusión es que Langarica fue muy célebre en España en los años 40 porque fue un gran ciclista. Entonces, por eso a lo mejor hay un poco de confusión, pero Langarica no tiene nada que ver con Langarita. El nuestro, Agustín González, me parece que es Agustín Fernández, era, pues, como bien habéis comentado, procedía de Oviedo, pero se arraigó en Santander y estuvo retransmitiendo partidos del Racing. Y tuvo una cosa muy curiosa que se le ocurrió a él, yo creo que lo copió de algunos periódicos argentinos, que para retransmitir, porque ahora mismo para retransmitir los partidos hay una moda de comentarlos en realidad. ¿Por qué? Porque la gente generalmente los ve por la tele, seguramente, ¿no? Pero antes, claro, la televisión no existía. Y Langarita tenía una obsesión por ubicar al oyente en el terreno de juego. Entonces ideó una colaboración con el diario Montañés, dividió el campo de fútbol en varias zonas, y él, cuando retransmitía, se refería al diario Montañés para ubicar a los oyentes en las zonas donde él pues describía que se desarrollaba la... Sí, eran rectángulos, y entonces sí. Él decía en antena, el balón está en el rectángulo A1, y ibas a la... Fue un fracaso total aquello, pero bueno, pero lo intentó ser innovador. Los argentinos son más prácticos. Si escucháis a Red, me imagino que el profesional del fútbol, los narradores argentinos son impresionantes. Hablan de disparo desde las 11, desde las 12 en punto, desde las 2, igual es más claro para ver por dónde circula el balón. En el 34 también el hecho trágico, después de todas las alegrías, la muerte de Loredo. Ahora vamos con el justo. Bueno, el siguiente jugador va a ser José Álvarez Loredo, nacido en Gijón. Era un interior de una gran calidad, constancia y goleador por su capacidad de disparo. Vino el Sporting en el año 27-28, aunque allí no destacó mucho precisamente. Sí lo hizo en anteriores clubes donde estuvo, pues llegó a ser incluso subcampeón de la Copa de Aficionados, el Campeonato Español de Aficionados con el Athletic Llanos, un equipo de Gijón, perdiendo la final, creo que fue ante el Club Deportivo Júpiter en Mestalla, Valencia. Loredo pues, fue otro de los representantes del Racing que consiguió la plaza en Primera División, en su campeonato liguero, en la participación en París, y pues, desgraciadamente lo que sucedió con Loredo es que el 21 de enero de 1934 estaba jugando prácticamente el Español, ganó el Racing, pero pocas horas después fue ingresado en el hospital de Valencia a causa de unas fiebres tifoideas, y esa fue la causa de su fallecimiento justo un mes después, el 21 de febrero. El caso es que a partir de ese momento el Racing intentó recolectar entre los aficionados, incluso el siguiente rival en Santander, en Valencia, tuvo dinero para construir un mausoleo donde pudiera descansar los restos de Loredo. No sabemos exactamente dónde está la ubicación de ese mausoleo, pero bueno, y Loredo, si no me olvido, se llegó a construir. Perdón, Loredo es el séptimo máximo goleador de la historia del Racing con 77 goles. Porque es muy de la historia del Racing, de jugadores que quieren un homenaje o se les va a hacer algo y al final queda en nada. Eso es desgraciadamente muy típico de ese tipo. No, nosotros hemos mirado en Ciriego, ¿verdad? Y no lo hemos encontrado. Bueno, yo la tesis que tengo es que pudo haberse hecho el mausoleo, pero que la guerra, al ser republicano Loredo, pues... Bueno, es posible. Bueno, una cosa que os quiero comentar de Loredo es que Cosío era el presidente, Cosío se encariñaba muchísimo con los jugadores, y Loredo era uno de los jugadores pues, que más quería la gente, ¿no? También hay que reseñar que cuando murió, la verdad es que su funeral fue fue llamativo, hubo un montón de gente, hubo un duelo en la ciudad realmente bastante intenso, porque ya digo, era muy querido, y dentro de los artículos periodísticos que escribió Cosío relacionados con el fútbol, precisamente
una necrológica sobre Loredo, de verdad que es bellísima. Me parece que incluso está en el libro de Teodosio Álvarez, un minuto por Loredo, me parece que es un minuto de silencio. Sí, la verdad que es muy... Y la verdad es que es una, como la mayor parte de las necrológicas, pero claro, con la pluma de Cossío, pues la verdad es que es un texto bastante, desde el punto de vista literario, bastante importante. Bueno, después, con vuestro permiso, yo sigo un poco el esquema y después seguimos. Os comentaba que Cossío, hablando de Cossío, una de las cosas que hizo fue abrir, fue el máximo impulsor, porque recuerdo que incluso, no recuerdo, vamos, he leído que en la asamblea, en principio, en la asamblea de 1933, fracasa su iniciativa de abrir la liga a los extranjeros, pero al final en la comida se reúne con unos cuantos Cossío y logra convencer a unos cuantos y plantea nuevamente en la asamblea la posibilidad de que se abra a los extranjeros, pero no en la liga 33-34, sino en la 34-35. Y entonces ya los asambleístas aprueban la medida, ¿no? Entonces, efectivamente, al año siguiente, en la 34-35, obtiene el Racing 2 jugadores. Decía antes, no es justo apropiarnos de las cosas que no son nuestras, ¿no? Y se dice muy a menudo que el Racing fue el primer equipo que trajo extranjeros. Bien, es cierto, pero hay que tener en cuenta que no fue el único. Es decir, entre los clubes que comparten ese, digamos, honor de traer extranjeros por primera vez en la Liga Española, porque anteriormente ya había extranjeros en algunos partidos de Copa, incluso en algunos regionales, fueron, aparte del Racing, el Madrid Fútbol Club, que trajo a un portero húngaro que se llamaba Alberti, el Fútbol Club Barcelona, que trajo también a un jugador húngaro que se llamaba Berkesi, y a un jugador de Puerto Rico que se llamaba Morera. También utilizó la apertura de los extranjeros el Club Deportivo Español, que trajo otro costarricense, que, bueno, que es curioso que haya jugadores de Costa Rica, ¿no? Quesada se llamaba. El Valencia, que trajo otro húngaro, vaya con los húngaros, Ach, me parece que era el guardameta. El Oviedo, que trajo a La Viada, que fue un jugador mexicano, y el Racing, que ya digo que fue... Hay que decir que hablamos siempre de jugadores profesionales, porque anteriormente en el Racing ya había jugado Sidney y Bates, dos ingleses. El propio Conel había jugado. Conel había jugado un partido también, o sea que bueno, extranjeros ya había jugado y otros equipos también. Sí, hablamos de la liga. Profesionales de la liga. Y bueno, si quieres contarnos un poco pues sí, algo mira, de los de Pirata, por ejemplo. Como curiosidad, has mencionado a Carlos Laviada. Laviada era efectivamente otro de los mexicanos que jugaba la selección azteca, que vino a preparar el Mundial de Italia en 1934. Con Alonso y con estos dos, con Manuel Alonso y Luis de la Fuente, ambos de origen español, también hay que decirlo. Y el Pirata es el apodo que tenía Luis de la Fuente. El padre era de Santander y de hecho de pequeño estudió en Santander, Pirata Fuente. Estos fueron fichados a raíz de un partido que la selección mexicana jugó en Gijón. Allí es donde, digamos, los técnicos del Racing, concretamente Gacituaga y Santuisto, los vieron y decidieron ficharlos. El Sporting fue el que fichó, el Sporting Club, no me acuerdo, ficharon a Carlos Laviada, y de hecho en Gijón hay una calle que se llama Carlos Laviada por él, el presidente de la Federación Estirona. Bueno, que la fotografía que hay a la derecha con los dos jugadores jovencitos es cuando vienen a Santander, y la de la izquierda es un dibujo de... Tú sabrás porque tú conseguiste. Es un cómic, era un hombre que, a ver, para daros una referencia, fue votado el segundo mejor jugador de México de todos los tiempos, detrás de Hugo Sánchez. Y está en el Salón de la Fama de México, que se ha hecho el año pasado en Pachuca, en la ciudad de México. Y efectivamente era un hombre que era, pues, la referencia número 1 de México. Era un México que realmente no era profesional, era amateur. Casi todos los jugadores, digamos, importantes de México entonces eran españoles, que jugaban allí. Incluso se podía jugar la selección mexicana, no sé exactamente por qué, porque ni se nacionalizaban, y de hecho a la selección mexicana. Y el Pirata Fuente, digamos, que fue el que rompió un poquitín todos los esquemas y propició que el Federativo Mexicanos impidiera, digamos, la asistencia, la continuidad de los jugadores españoles en México. Es cuando desaparecen en el año 45 sí, para España, para Asturias, todos los equipos, digamos, con vinculación española, de las casas de allí españolas,
y empiezan, digamos, el Veracruz, el América y todos estos clubes mexicanos. Y él fue, digamos, el primero que... Figura también, creo que en el mejor 11 de la FIFA de Sudamérica, de ese siglo. Bueno, lo de pirata es por un accidente que tuvo de pequeño, llevó un parche un tiempo, ¿no? Y luego ya se lo quitó y se lo... No, el parche no llegó a existir nunca. De pequeño. Nunca, jamás. Es una historia que siempre se ha contado, pero no, a mí la familia suya me ha dicho que es mentira. El hijo. O sea, bueno, yo esto suele ocurrir, bueno, aventurarnos, también es cierto que son anécdotas sin importancia, ¿no? Pero sí que suele ocurrir que hay rumores que surgen y tal. Por que ejemplo, de pequeño hay veces, bueno, ¿sabes? Los niños que a veces les ponen el parche para corregir y que por lo visto lo llevó y de ahí surgió el mote. Sí, bueno, no es porque... El hijo es muy antes vive y es muy activo en Facebook y demás. Antes has comentado lo de la guitarra de Óscar. Es que, vamos a ver, sí que es cierto, yo también he oído esa historia, pero resulta que Óscar no tocaba la guitarra porque era sordo. Entonces era difícil que él se pusiera a cantar, pero es muy posible que hubiera sido algún otro jugador que le dio el guitarrazo a Óscar, sí. Igual Óscar no tocaba la guitarra, pero le dio el guitarrazo. Efectivamente, pero siempre que se estaba así historia, haciendo el... Yo cuando hablé con uno de los hijos de Óscar y se lo comenté, pero me decían, ¿pero cómo va a ser Óscar si Óscar ni sabía cantar, ni sabía tocar la guitarra ni nada, ¿no? Entonces, pero eso sí, a lo mejor se la arrebató a alguien y pum, vale. En esas anécdotas van pasando años, van tal, y es como el teléfono escacharrado. Lo que sí es que le dio el guitarrazo, sí, igual estaba así, que no tocaba bien, pero hombre, si era sordo de un oído, pues evidentemente no sería tampoco un... Lo del, bueno, también decir que los Tiburones Rojos de Veracruz jugaron un amistoso en la década que fue algo muy emotivo por lo del Pirata Fuentes, y que también el club de mexicano está también atravesando una crisis institucional bastante curiosa, y el hijo del Pirata Fuentes está muy vinculado a Cantabria, siempre se interesa por el Racing, por todo, y vamos, que tiene comunicación aquí con Cantabria. Yo la historia incluso se lee en prensa mexicana y demás, lo del parche, o sea que bueno, no sé si será verdad o no. No, sí, eso, o sea, no es que fuese tuerto ni nada, sino que de pequeño tuvo una temporada el parche en el ojo que le ponen a veces a los niños. El parche exactamente era porque, vamos a ver, él estaba internado, cuando después de Santander se marchó otra vez a México y lo internaron en un colegio allí donde no estaba a gusto. Entonces, digamos que se metió como en las típicas pandillas estas, digamos, de jóvenes, ¿no? Que tenían problemas y tal, y que eran, digamos, un poco agresivos y esto, y se pegaban con otros, pero y por eso llamaban el pirata, pero ni llevó parche, ni faltaba un ojo ni nada. El cómic, ¿no? Tuvo el cómic en México, por lo visto sí que tuvo mucho éxito. Sí, verdad. Un cómic como de sus andanzas. Bueno, ahora si podemos hablar un poco de la temporada 34-35, es cuando empiezan esos campeonatos suprarregionales. Anteriormente ya había habido algún campeonato mancomunado con los asturianos, pero digamos que en la 34-35 ese fruto, esa insistencia de Cossío en las asambleas nacionales, pues bueno, se llega un poco a realizar, y en la temporada 34 es este equipo, en la liga quedamos 34-35 décimos. Quedamos mal, no quedamos bien. Es la primera temporada con 12 equipos. Hicimos algo meritorio en aquella liga, A ver. En la 34-35, sí. Lo de ganar a los efectivamente, grandes. fuimos el primer equipo que ganó al Madrid y al Barcelona los 4 partidos de liga. En casa que solo ha ocurrido esa temporada con el Racing. Hombre. ¿Eso no fue en la 35-36, José? No, 34-35. No sé yo, ¿eh? Bueno, pues es lo bonito que tenemos con las discusiones y esas cosas, ¿no? Pero bueno, igual, yo creo que es la 35-36. Pero bueno, fuimos el primer equipo seguro. Aquí sobre todo porque en la 34-35 quedamos décimos. Quedamos décimos. Entonces, décimos de 12 equipos, menos mal. Entonces no descendimos. Pero en el campeonato suprarregional sí que hicimos un buen papel. Si quieres comentar algo, Fran, porque como decía Fran, quedamos subcampeones. Jugó el Madrid, el Racing quedó segundo, tercero el Atleti de Madrid, el cuarto el Deportivo Nacional, que era un equipo de Madrid, el Valladolid Deportivo después, el Zaragoza y el Club Deportivo Logroño. Y bueno, al quedar segundos nos clasificamos para los octavos de final de la Copa del Rey, que bueno, no he mencionado nada de la Copa del Rey, pero bueno, en la época sería esplendorosa, pero en la Copa del Rey no nos comimos una rosca, claro, porque nos eliminaban a la primera. Nos llegó a eliminar, por ejemplo, en esta temporada, creo que nos eliminó en la anterior, nos eliminó el Madrid en una, el Valencia que nos metió, fue un partido muy interesante, fue en la 33-34, sí. Nos metió 7-1 el Valencia en la Copa,
y en el Sardinero casi remontamos, porque ganamos 6-2, o sea, fue una copa, unos 16avos de final de la copa muy interesante, ¿no? Pues muy emocionante, pero nos eliminaron, como solía ocurrir. De aquella eliminatoria se concentraron, creo que, que fue algo novedoso en Suances. Sí. Estaba buscando lo de si era esta temporada o no, lo del... Sí, no, yo tengo apuntado que fue una 35-36. 35-36, yo creo que sí, estaba buscando y no... Sí, bueno, la 35-36, que es precisamente este equipo. Este es el equipo, digamos, de esta época, del 33 al 36, este es el equipo más glorioso. Yo aquí destacaría, José, hay varios jugadores importantes. Ahora hablaremos de alguno de ellos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el cuarto de izquierda a derecha es Larrínaga, que va a ser internacional en el 35. Bueno, Larrínaga yo siempre, evidentemente la gente no la ha conocido, yo tampoco lo he conocido, ¿no? Por las referencias que he visto. Sí. He llegado a ver incluso algún vídeo de Larrínaga con la selección vasca. Sí, pero bueno, después hablamos un poco de Larrínaga. Es simplemente plantearnos el equipo. Tenemos a Larrínaga, tenéis ahí a Germán. Hoy no hablaremos de Germán, aunque sí que podemos señalar que fue un hombre muy importante en esta época, pero es que después se va al Athletic de Madrid, y que nos la roban prácticamente, porque pues aquí ya lo comentaremos, está implicado el Aviación, y después el Atlético Aviación, que es un equipo que se cuela ahí en la liga cuando era el Oviedo quien tenía que colarse, pero el Oviedo, ya podemos hablar un poco cuando llegue el tema de la guerra. Y está Nando García, está Ibarra, el hijo de Ibarra, que nos acompañó en la anterior conferencia, ahora no está por aquí. No está por aquí, porque en la anterior conferencia, que podíamos haber hablado de él, no hablamos de él, y en este caso vale, muy bien, pues entonces el reconocimiento para un gran jugador como fue Ibarra, y otros jugadores como Marcos, como Cuca. La verdad es que es un equipo. Y Fernando Ceballos también, ¿eh? Ceballos, es que estos jugadores, todos los que hay aquí, realmente son muy importantes. Quedamos cuartos, el primero fue el Athletic de Bilbao, el segundo fue el Madrid, el tercero curiosamente fue el Oviedo, que tenía un equipazo. Bueno, el Oviedo tenía un equipazo, tenía la delantera eléctrica. Con Lángara, con Lángara, que era un delantero centro de la selección. Rita, Emilín, Gallar y Casú, con la delantera eléctrica del Oviedo, el mejor equipo del Oviedo. Y efectivamente fue en esta temporada, la 35-36, donde se produjo lo que antes comentaba José Manuel. Por primera vez, nadie en la Liga había ganado al Madrid y al Barcelona los 4 partidos. El Racing lo hizo. El Racing ganó en Chamartín 2-4 al Madrid, en el Sardinero ganó 4-3, en el Sport ganó 2-3 al Barcelona, y en el Sardinero metimos 4-0 al Barcelona. Los 4 partidos en aquellos tiempos eran 2 puntos, 8 puntos. Y además el más mérito tenía todavía, porque coincidió en el calendario que primero tenemos que jugar en la primera vuelta con Madrid y después con el Barcelona, igualmente en la segunda vuelta, con lo cual es doble mérito, En esa misma temporada, el otro grande del fútbol, que era el de Bilbao, el Racing, le ganó un partido y perdió el otro, que si no hubiera sido ya ganar los 6 partidos a los 3 grandes. Se sería la pena. Ganó no sé cuál perdió, el de casa o el de fuera, no me acuerdo exactamente, pero sí es cierto que hubiera sido la pena, como que dice. Bueno, y si yo, con el permiso, me cuelo, hablar de grandes jugadores, tenemos aquí a uno espléndido, que a mí me encanta, que no lo disfrutamos mucho, que es Nando García. No, y es el cuarto internacional de la historia del Racing, además, en 1936 ante Austria. ¿El Gavilán? Efectivamente, el Gavilán. Era por el uso de los brazos. Iba así. Sí. Pero el Gavilán se lo pusieron, si no me equivoco, en México, no es en España, es en México, se lo pusieron. Nando García era testillero y llegó al Racing con 19 años. Solo tuvimos que disfrutar efectivamente 2-3 años, porque estuvo un año trabajando en Sestao y por eso tuvimos que cederle al Sestao, ¿no? Entonces llegó a estar incluso antes posibilitado para haber jugado con la selección española el Mundial del 34 en Italia, pero una lesión de menisco no se lo permitió. Le llegó la oportunidad ante Austria, después fichó por el Barcelona por petición de Mr. O'Connell, el irlandés que había sido entrenador del Racing. 20.000 pesetas costó el traspaso, que era una cantidad muy importante para la época. Sí, y Barcelona solo estuvo un año, desgraciadamente por la guerra civil. El Barça se marchó a una gira por América, Estados Unidos, y él, como otros jugadores, pues se exilió en México, ¿no? Llegó a jugar en Argentina también, ganó la Liga con el Real de España en el 45 en México,
volvió a España otra vez en el 46, cuando, digamos, el decreto franquista o el gobierno entonces permitió a los jugadores poder volver al país. Desgraciadamente se lesionó los 3 partidos de Liga, cogió las maletas sin avisar al Barcelona y se marchó a México. Ese verano que vuelve a España, veranea en Santander y juega algunos partidos amistosos con varios equipos de la región, y pues bueno, pues la gente le puede disfrutar un poco, y luego sí es verdad que se lesiona justo y en la Liga pues poquito. Pero bueno, que juega con el Unión Club de Astillero, juega varios encuentros. Regresó a Barcelona porque tenía todavía contrato que no había cumplido con el Barcelona. Los derechos eran del Barça. Efectivamente, los derechos eran del Barça, por eso fue del Barcelona. Pero efectivamente se fue a México. En México era muy querido, hizo unas campañas brillantes y además fue un jugador muy longevo. Abandonó el fútbol a los 30 y bastantes. Sí, se retiró en 1951, 39 años casi tenía en el Club Deportivo Marte. Sí, es otra estrella que pasa por el Racing pues fugazmente, ¿no? Es una pena que también nos ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, grandes jugadores de la cantera de Cantabria que pasan por el equipo, pues nada, prácticamente nada. Otro jugador también importante en esta época. Cisco. Bueno, Cisco, digamos, es que posiblemente el más desconocido de todos, ¿no? De todos los integrantes de aquel gran Racing de los años 30. Era un hombre que nació en Basauri, jugó en el Baskonia, donde era compañero de Larrínaga, y llegó al Racing en 1930 justo, en el año de su campeonato, porque era jugador del Athletic de Madrid, pero los madrileños descendieron a su división. Fueron el primer equipo que descendieron de primera. Eso posibilitó que el Racing lo fichara. Era un extremo izquierda, sobre todo muy rápido y con gran facilidad de disparo. Y en el Racing pues, fue de lo más destacado que hubo. Cisco, además, es, no recuerdo mal por ahí apuntado, efectivamente el segundo máximo goleador de la historia del Racing en primera división con 36 goles, Cisco. Y en 1937, el 2 de mayo, cuando faltaban 2 días para cumplir los 30, ahora me parece que pasamos al tema de la guerra civil ya, pues falleció por las víctimas del frente de Hungría-Guernica, porque él estaba en el bando republicano. En aquella guerra civil también murió otro jugador del Racing de aquella. Hablaremos de ello y le dejaremos el turno a Sergio, que ha intervenido poco. La guerra se lo dejamos un poco a él. Bueno, no, la guerra sí, la verdad es que en esa época hablábamos antes de la miel a la hiel, o como era Bernardo. De la miel a la trágico final. O del trágico final. Bueno, antes si me permite antes de la guerra. Sí. Otro jugador que ya lo podemos, digamos, relacionar ya con la guerra, que es el gran Larrínaga, por favor. Otro jugador. Y antes, a la guerra, sí es verdad que, claro, destroza todo, el Racing llega, pero bueno, que tenía aquí el dato, llega al Racing con un déficit de 45.000 pesetas y, pues bueno, en parte del traspaso de Nando García consigue aliviar un poco la cerca del club, pero bueno, económicamente el club tampoco llega al conflicto en un buen momento. Larrínaga. José. Larrínaga, pues ¿qué quieres que te diga de Larrínaga? Aquí tienes con la selección y todo. Bueno, tú ya sabes la opinión que tengo yo de Larrínaga, ¿no? Sí, este hombre está enamorado de futbolistas del Racing, como casi todos los que estamos aquí. Sí. Uno de ellos yo creo que el que más es Ramón Santiuste. Santiuste bueno, es el que más. No, Santiuste por racinguismo. Por racinguismo. Pero después es Larrínaga. A mí, por ejemplo, me gusta Quique y Óscar. Yo tengo a Quique, Óscar y Alsúa. Bueno, Alsúa. Y bueno, entre los 5 más grandes de la historia del Racing. Es un hombre que no ha sido reconocido, creo yo, la verdad, Larrínaga. Aquí en Santander, en la prensa de la época, me gustaría que la gente pudiera ver, si tiene un poco de tiempo, y ver los periódicos de entonces. No exagero nada. El mago, el número 1, la gente aquí estaba loca con Larrínaga. José Manuel, que no vayan a la hemeroteca, porque hay que decir que la hemeroteca de Cantabria está un poco en unas condiciones un tanto defectuosas. Bueno, eso, madre mía, nosotros que lo sufrimos los 4, hay 3 puestos, 2 están rotos, los pobres operarios les da vergüenza, no es que los recortes, es de vergüenza. Comparto tu más solo por la tarde, desde hace mucho tiempo ya en Santander. Bueno, mira, Larrínaga nació en Sestao, en Basauri, como también se empeñan otros diarios reiteradamente. Jugó en Baskonia, como le mencionaba antes Cisco, llega al Racing con 18 años, cuando realmente su familia no le dejaba salir. El Racing insistió en ficharle y desechó ofertas del Athletic de Bilbao y del Barça para venir a Santander. O sea que ya tiene su mérito entonces. El Racing en 1928 cuando vino, era un equipo pues, que empezaba a sonar, pero no era como el Athletic, que era el mejor equipo entonces. Y Larrínaga estuvo 8 años en Santander, ya te digo, cobraba muy bien, eso es cierto, 15.000 pesetas llegó a cobrar de ficha anual. Bueno, como méritos de Larrínaga, pues, es el máximo goleador de la historia del Racing en primera división con 52 goles y el tercero en total con 90 goles. Larrínaga, como tantos, era vasco, como ya he mencionado,
En 1936 marchó con la selección vasca, que aunque no venga el tema, era el mejor equipo sin duda del mundo entonces, sin duda, mejor que la propia selección española. La selección vasca ganó prácticamente todo lo que jugó en Argentina, en Cuba, en Rusia, en Polonia, en México. Allí se instalaron, formaron un equipo de Euskadi que ganó el campeonato, y la Rinera después se quedó en el Real España, con el que fue campeón de Liga, y con el Real Asturias, el equipo de la Casa de Asturias, con el que fue campeón de Liga y campeón de Copa también. En 1945, cuando se retira, con 35 años ya, en el Real España jugaba con Iraragorri, que era otro jugador de los más importantes, José María Moreno, un argentino que era de los mejores jugadores del mundo entonces, Isidro Lángara, Gregorio Velasco, el portero mencionado antes en vasco, y Nando García, el astillerense. Qué curioso. O sea, que vaya un equipazo que tenían entonces. Sí, bueno, otro de los grandes. Y bueno, ahora ya, Marcelo, te dejamos en esto con la guerra. No, es que cuando la acaba con el título, pero claro, sí es un cambio brutal de un Racing que queda cuarto en la liga, que una liga tan cambiante, hombre, no era muy complicado, pero no absolutamente imposible, descabellado, que hubiera podido seguir luchando por títulos, había sido subcampeón no hacía tanto tiempo, termina bajando a tercera, que era la segunda actual, pero es que hay una guerra civil en medio y una guerra civil muy dura en toda España, por supuesto, pero especialmente en Cantabria. Las cosas empiezan además, como dice Fran, el Racing está, o sea, la crisis económica del Racing es como la del teatro, que existe desde Esquilo, pues en el Racing igual, desde el 13, tenía un déficit, yo le tenía 50.000, eran 45.000, sí. ¿no? Bueno, el déficit de siempre, por eso precisamente traspasan a Nando y están mirando para hacer más traspasos. Al acabar la temporada se hace una gira por África y por Cataluña, cambian la directiva. A mí me gusta esto porque se van Santiuste, López Alonso y Tomás Agüero, que eran históricos y tal, pero renueva la directiva con Gonzalo Muñoz, que ya había entrado antes, se ratifica en el cargo, y Hernando de la Llama, que igual no suena, pero son dos nombres que van a ser muy interesantes durante la guerra. Bueno, además Cosío se marcha a Madrid, pues ahí subía a caballo, Madrid, Barcelona, Valladolid, Santander, Valladolid, y se va, bueno, quedan un poco las cosas paralizadas, es el verano, hay que renovar a jugadores, al propio Cisco, hay que renovar a Cuca, y se empieza a hablar de traspasar a Larrínaga y a Germán Larrínaga. En esa gira que se hace por Cataluña, el Racing juega contra el Barça, llega a jugar un partido con el Barcelona, con permiso del Racing, era más o menos frecuente, y según la prensa de la época, según el Cantárico, el Barça llegó a ofrecer 30.000 pesetas por la Larrínaga, lo cual es una cantidad de 20.000, decíamos la de Nando, que ya era mucho, 30.000 ya es una barbaridad. El 28 de julio juegan en Barcelona, como parte del pago de Nando García. Bueno, así siguen las cosas. Es Gacituaga, por cierto, tengo aquí anotado quien negocia el pase de Larrínaga, Rufino Gacituaga, que es otro directivo que había jugado antes en el Racing, es otro histórico. Las dificultades económicas son esas, las nóminas se pagan con el primer pago que había hecho el Barça del traspaso de Nando, y bueno, se empieza a fichar jugadores a prueba. Paco González sigue en Santander, se trae, bueno, empieza a pensar en subir a Aparicio, tengo puntos Simón, Reboredo, Gonzalo, bueno, una serie de jugadores que llegan. Como curiosidad, una semana antes del golpe de Estado fichan a Eugenio Ortúzar, que es el primer chileno que juega en la primera división española, no con el Racing. Con el Racing llega a jugar amistosos, paga el equipo cántabro 4.500 pesetas, y nada, juega unos amistosos, y nada, después de la guerra, de ese dinero no se vuelve a saber nada, ficha por Athletic Bilbao y luego hace carrera, y es un buen jugador. Hombre, era chileno, pero tenía los 4 abuelos, eran vascos. Sí, bueno, y una novia en Santander. Novia santanderina, por eso podía jugar. Novia santanderina, por eso ficha por el Racing, en vez de por el Athletic Bilbao. Y vivía en Baracaldo y viene del Baracaldo. Giraba la cántabra. Pero nació en Chile entonces, ¿no? Nació en Chile y es el primer chileno que juega en la primera división española. El chileno que juega en el de Bilbao. También. Y en los años hay que... Es para que quede bien claro. Después del homenaje vasco que ha hecho el Galo... Jugó en el Atleti de Ibarrate. Sí, que era de San Juan de Uce, por ahí, parece. Efectivamente. Bueno, el caso es que las cosas están así. Incluso se abre una campaña de captación de socios, cada vez eran menos, lógica. Bueno, cada vez eran menos, no van a ser cada vez menos. Sin cuota de entrada. En los primeros años se exigía una cuota de entrada, aparte de pagar la cuota anual cuando te daban de alta por primera vez en el club. Bueno, para intentar captar gente, pero en eso está ya la guerra civil, que además coge a Cosío en Madrid, con lo cual se queda incomunicado, y aquello pues se queda un poco paralizado porque, bueno, la gente tenía cosas bastante más importantes de las que preocuparse. Hasta que el 24 de agosto, el comité de guerra que se había creado, bueno, Cantabria, como sabéis todos, queda en un bando republicano, y el comité de guerra se incauta del Racing, pues un poco porque se sigue la política de votaciones con todas las instituciones importantes, y por otra porque el Racing estaba completamente desarticulado. La directiva, por una parte, afecta al régimen, otra se había quedado con la legalidad democrática, al régimen que vendrá después, quiero decir, al franquismo, es que ya me estoy adelantando.
El caso es que se coloca de presidente a Gonzalo Muñoz, que era uno de los directivos y que era presidente de la Federación Obrera Montañesa. La FOM era algo así como la UGT, dará lugar a la UGT, con mucho conflicto en medio, pero bueno, dará lugar a la UGT después. Se sabe muy poco de él, o ha trascendido muy poco, ¿sabes? Se sabe porque lógicamente es un represaliado por el régimen que se exilia a México cuando cae el Frente del Norte. Y efectivamente muchos jugadores pues son llamados a filas o bueno, toman sus distintos caminos. A mí me llama mucho la atención los amistosos que hay. El primero que hay es uno contra el Athletic, que es a beneficio del Socorro Rojo Internacional. Juega el Toluca contra una selección cántabra, el Tolosa, perdón, contra una selección cántabra, y juega después el Racing contra el Athletic. Bueno, se ponen medallas, Cartelino Riego, están Ruiz Rebollo, Ruiz Orazarán. Estamos viendo, eso es el palco de los antiguos campos de sport, claro, en el 37, que no eran como los que ninguno hemos conocido, porque bueno, estas tribunas ni siquiera existían en la última época ya. Pero bueno, eso es el palco con el presidente Bernardo me puede ayudar, de Diputación. Sí, está Juan Ruiz Orazarán, que es el tercero por la derecha, que es el presidente del Consejo, el presidente del Comité Provincial, del Consejo de Está Ruiz Rebollo. Está Ruiz Rebollo, ahí. El segundo, empezando por la izquierda, es el Ruiz Rebollo, que es el presidente de la Diputación de Cantabria. Y creo que está Valcamín Mateo Seane, que creo que es el siguiente a Ruiz Orazarán, no, el último de todos, perdón, el último de todos. Sí, creo ese no, ese es Gonzalo Muñoz. Es el que estaba de Juan Ruiz Orazarán, que fue consejero del primer gobierno, del gobierno que hubo en el año 36, el primer gobierno del Consejo Provincial de Santander, Palencia y Burgos. Bueno, claro que las cosas siguen así. Se juegan más amistosos, generalmente ni siquiera son para el club, sino que son a beneficio de la campaña de guerra, claro, entre que no hay liga, entre que los socios son cada vez menores. Bueno, que nos cuenta también una cosa, es que el poco dinero que había y el problema que había con la moneda, habrá doble moneda además, bueno, dedicado al fútbol, las entradas de los homenajes costaban entre 0,50 pesetas y 5 pesetas. 5 pesetas era dinero, era bastante dinero en la época, la entrada más cara de estos homenajes. Se van haciendo más amistosos. En otras zonas se organizan campeonatos, la Liga Mediterránea en Levante, en el País Vasco se intenta una copa también, aunque no sale bien, y la Federación Española al final da permiso a las territoriales, dice que no va a haber liga, lógicamente, a intentar organizar cada una su competición. Además es muy curioso porque dice bajo su responsabilidad. En Cantabria se intenta, hay pocos equipos, se intenta hacer alguna mancomunidad con Euskadi y con Asturias, tampoco sale adelante, con lo cual la actividad va parando, hasta que se queda en una cosa que organiza el gobierno, que es la Liga de Clubs Modestos, que Racing participa, fijaros, con el infantil, ni siquiera lleva el primer equipo. El infantil, que por cierto está en izquierdo, y Saras, en ese equipo infantil. Saras era un gran jugador en la siguiente década, de los 40, un jugador extraordinario en la historia de Racing, que ya hablaremos de él, me imagino que luego, si no, ya en la siguiente conferencia. Y hay tiempo para que se puede todavía un amistoso con la selección asturiana. Otro amistoso contra el Athletic lo presentan en los últimos como la selección cántabra contra la selección vasca, pero en realidad es el Racing y el Athletic con uno o dos jugadores más. El Racing tiene a Sañudo, tiene a Herrerita, son jugadores que habían querido fichar siempre y que nunca. Sañudo, yo creo que me podréis corregir si me equivoco, oficialmente nunca fue jugador del Racing, nunca, salvo que yo esté equivocado. No. Y sin embargo en la guerra, como le pilla el Santander porque él era cántabro, si llega a jugar algún amistoso, no son 2 o son 3 con el Racing. Y el último partido que juega el Racing es en San Mamés contra el Athletic en diciembre del 36, el último amistoso también a beneficio de la campaña de guerra. Ya después se recrudecerá la batalla de la campaña del norte y llegará la famosa batalla en el cinturón de acero de Bilbao, la caída de Bilbao, la caída después de Santander y después de Oviedo, con lo de Asturias, de Oviedo no, que Oviedo había quedado como reducto. En ese partido del 36, de diciembre del 36, en San Mamés, creo que se hace un homenaje al primer gran Dakar de Masu, que es Aguirre, que jugó en el Athletic Bilbao. Y bueno, pues el Racing fue partícipe de un hecho histórico para el Athletic Bilbao, no para nosotros, porque es historia nuestra, pero sí es historia del Athletic Bilbao muy curiosa, porque bueno, el primer gran Dakar que hubo en la historia jugó con el Athletic Bilbao. No fue un jugador brillante, pero bueno, tiene esa curiosidad política, ¿no? El Lehendakari Aguirre no estuvo convocado en partidos para jugar en los campos de sport, y como en los campos de sport lo que se quedó siempre como suplente, no llegó a jugar, o sea, como convocado, porque suplentes tampoco había estrictamente, pero bueno, en la convocatoria de la Athletic, en los que habían viajado desde Bilbao, pero sí estuvo. Bueno, el caso es que en el 37 Perdóname, es que he dicho eso, y no he dicho porque lo he dicho, es que justo en octubre del 36 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Euskadi en el Congreso de los Diputados, ya con la guerra
empezada, ¿no? Entonces el partido es un poquitín de reivindicación política, ¿no? Y el Racing está presente en él, simplemente era esa. Al Racing esas reivindicaciones políticas después de la guerra le han venido muy mal al Racing, a Santander y a Cantabria, porque tanto el País Vasco, para sofocar un poco ese clima nacionalista, como Asturias, que tenía un movimiento radical, obrero muy importante, se llevan la industria, se llevan el dinero, se llevan las infraestructuras, y Cantabria, después de la guerra civil, es un poco el mismo de lo que queda del Racing, ¿no? Todo para abajo, pero pasó también con la ciudad, aparte por el incendio también afectó muchísimo, pero desde luego tanto Cantabria, Santander como Racing se vienen abajo un poco también porque, pues bueno, en Asturias y en el País Vasco se ven muy favorecidos también por el Racing. Sí, sí. El cambio de 36 es un año nefasto por eso. Bueno, a todo esto hay que pensar que el Racing, aparte que la sociedad se ha quedado casi sin directiva, obviamente todos los directivos tienen que huir. Uno de ellos muere en un campo de concentración en Francia, Gonzalo Muñoz se va a México. El caso es que el Racing no juega partidos, o al menos que yo haya localizado que se tengan constancia, si le sabía, yo no tengo constancia de ningún partido del Racing en el 37. Digo del Racing, no de fútbol, del Racing, salvo que yo esté equivocado. Y no, Gonzalo Muñoz se exilia en México y allí forma, junto con Eloy Ferrer padre, el centro Sotileza, que es una especie de esa primera casa de Cantabria que se crea fuera de Cantabria, donde se acoge a todos los exiliados republicanos, entre ellos, bueno, pues sobre todo pues personas que están en ese palco, como Juan Rezo Lazarán, como Rebollo y demás. Y bueno, Gonzalo Muñoz fue uno de los principales impulsores de ese centro, junto con Eloy Ferrer, que fue el verdadero impulsor, el padre. Pero luego el hijo también estaría allí, y de hecho los actas de las reuniones de ese centro montañés, que se llamaba, consta que Eloy Ferrer, hijo, el gran publicista que falleció recientemente, iba a aquella reunión. Los que pudieron escapar, porque estoy hablando de Roberto Álvarez, que fue el jugador importante y muere. Es que es el 37, que es, bueno, evidentemente es terrible como cualquier guerra, pero ya se han entrado los nacionales y para el Racing ya es nefasto. Mira, tengo apuntado, el 12 de noviembre se fue el primer partido, pero no del Racing, lo llaman Partido de la Liberación. Lo que ocurre en el Partido de la Liberación es que el gobierno franquista todavía en la guerra no estaba muy declinado, estaba teniendo problemas para estar legitimado por los demás gobiernos europeos. Y intentaba pues, el deporte de otra forma. Consigue que la selección portuguesa quiera jugar un partido contra España. Es la única que tiene, de hecho. Entonces deciden hacer partidos preparatorios con los jugadores que habían quedado en bando nacional. Uno de ellos es el Partido de la Liberación, yo os digo, del 12 de octubre. En este partido, en los que hay, bueno, los cazas del Ejército Nacional hacen una exhibición, se canta la Marcha Real, se canta el Cara al Sol, etc. Los dos equipos que se hacen, en los que prácticamente no hay jugadores del Racing, yo creo que lo único es Ceballos. Estaba Sayudo, Germán, Zubieta, que tenían relación, o que habían sido del Racing, o que eran cántabros, pero que no eran jugadores del Racing en ese momento. Se decide, el gobernador civil, que es Zancajo Osorio, decide hacer lo siguiente: decide que el Racing, por supuesto sin consultar a su directiva, porque estaba recién exiliada, y digo recién, el Racing dona todos esos trofeos de oro y plata a la causa nacional. Los fichas de Falange en el descanso salen al campo para hacer entrega de... Es que depende de la fuente que se consulte, son entre 28 y 50, pero bueno, de todos los trofeos importantes. Quedan algunos trofeos, efectivamente quedan, pero eran, por decirlo de alguna manera, los de ojalá. Los que no tienen valor... El resto se destina a fundir para la causa nacional, porque les ha... y lo presenta como una donación del Racing, cuando es un expolio literal. Creo que está en internet, en la hemeroteca de Blanco y Negro de ABC, el reportaje donde presentan la generosa donación al régimen del Racing, y se ve, pues, y ahí cita 52... Que no es otra cosa que un expolio, insisto, y que además, con la promesa de que el gobierno, una vez termine la cruzada, reintegrará al Racing estos trofeos o su valor. La promesa explícita, quiero decir. Bueno, obviamente nunca se sabe de ellos, porque vamos, damos por hecho que se fundieron, aunque nadie lo sabe. Y me preguntaba, Bernardo, ¿qué éramos con la gente durante la guerra, con los jugadores y con tal? Bueno, ya vamos adelantando un poco, porque lo ha adelantado José Manuel. A ver, es que lo tengo de espaldas sin duda. Bueno, yo, ¿me ayudas, Raúl, o alguien? Porque como yo estoy de espaldas... Bueno, ahora te dejo, pero perdóname. Antes es simplemente comentarme un par de cosas que tú más o menos has adelantado con respecto a cómo el Frente Popular se hace con el club. Efectivamente, Cosío está en Madrid, el vicepresidente se llama Manuel Huidobro, y claro, llega el Frente Popular y dice: señores, aquí el club está incautado. Entonces se forma un comité del club, y lo forman Gonzalo Muñoz, López Monar, Sarabia y Rufino Gacituaga, que sería el secretario. Los que van a funcionar ahí son Gonzalo Muñoz,
y Rufino Gacituaga. ¿Por qué dos? Porque el único objetivo que, como bien ha dicho Aser, tiene el Racing es organizar partidos benéficos. Se dedica exclusivamente a eso. Aquí la cuestión es sacar dinero para los heridos o para la guerra. Ese es el objetivo. El objetivo que tiene el Racing del Frente Popular y que después va a tener el Racing de Franco. El Racing después de la guerra tiene el mismo objetivo hasta que se renueve, ¿no? Y bueno, y ya después efectivamente vamos un poco... Yo te voy diciendo, pero me viene bien si me ayudas, porque como lo tengo de espaldas, quiero decir... Entonces, tenía yo nota, bueno, lo primero, yo creo que los más llamativos son el caso de Cisco, que lo ha contado ya José Manuel. Muere en la batalla del Soyuve, es una de las últimas batallas desde que hay el cinturón de acero, que además tiene muchas consecuencias en Santander, porque sencillamente una vez cae Bilbao, lo siguiente que cae es Santander. Bueno, la famosa historia de los Budaris, pero bueno, no estamos aquí para hablar de esto. Muere en la guerra también Milucho y es solo ejecutado Roberto Álvarez, que también se ha adelantado un poco. Roberto Álvarez estaba muy vinculado a la FON, como Gonzalo Muñoz, era abogado y había sido jugador del Racing, había sido directivo, yo no sé si llegó a vicepresidente, pero sí directivo muy crítico con la directiva de entonces y presidente de la Federación Catalana. Bueno, el caso es que como abogado era laboralista y era, ya te digo, un hombre muy vinculado a los sindicatos y es ejecutado, estaba en la prisión provincial, en Antigua, a la que se demolía hace poco. Algo similar le sucede a Julián Barbosa, que ya no jugaba y que era hermano además de un periodista, que yo creo que habló Raúl de él la semana pasada, el mes pasado en la anterior conferencia, el hermano de José María Barbosa. Bueno, sí. Es ejecutado también, él termina en una fosa común en Ciriego. Luego, pues, ¿qué más podría decir? López Mora, del que hablabas, termina en un campo de concentración en Francia. Hay un monumento, de hecho, se llama Retirada, lo pone en castellano, además, aunque esté en Francia. Se exilia Gonzalo Muñoz, se exilia con la selección vasca Larrínaga, con el Barça, Nando, el Barça de O'Connell, que además es O'Connell el que se le lleva de ir al Barça, y O'Connell tiene en el Museo Blaugrana un busto en agradecimiento, digamos, por esto, con el que se mostró bastante próximo al régimen republicano. De hecho, le depuraron en el 39 cuando vuelve a España, cuando vuelve a Barcelona, es oficialmente el entrenador de Barcelona y no le dejan entrenar al Barça. Araúna también se marcha a Francia. Marcos, que había jugado muy poquito, creo que era extremo, obviamente yo no le vi jugar, termina lesionado. Trigo tiene una de las historias más llamativas. Trigo era el portero suplente. Tiene una historia muy llamativa después, en el 39-40, porque le lesiona un alumno, casi se muere en el campo de fútbol porque le lesiona en un riñón, casi muere desangrado, le tiene que intervenir de urgencia en Bilbao. Pero Trigo le ocurre una cosa, Trigo estaba en Galicia, y esto lo cuenta Mateo Balín no recuerdo el título de la novela. No sé qué. Sí, bueno, es igual, lo cuenta Mateo Balín en unas novelas. Trigo estaba en Galicia. Entonces estaba en un bar o en un cabaret, bueno, en un bar, en definitiva, y le encuentran unos falangistas. ¿Qué hacía futbolista en un cabaret? ¿Qué hacía, verdad? Nunca hemos visto ningún caso. No hay casos. Le encuentran unos falangistas y se lo quieren llevar. Y entonces aparece otro jugador que, a ver si alguien me ayuda y me dice el nombre, porque no lo tengo anotado. Hilario Marrero. Hilario Marrero aparece por allí porque él había jugado en el Deportivo, Hilario Marrero, y cuando se le está llevando a los falangistas le dicen, ¿pero dónde vais con este? Si es Trigo, si es el portero del Racing, si este es un crack, si este es un fenómeno. Bueno, el cara de los falangistas dice, pues si Luis Hilario es amigo de Hilario, claro, era poco menos que un dios en Galicia. ¿Qué dicen los falangistas? Bueno, pues nada, que siga aquí tomando algo, porque le íbamos a dar matamide. Le cuentan los falangistas. Entonces, bueno, es una historia que luego tengo el hombre, la verdad que tuvo muy mala suerte en lo deportivo y en lo personal muchas veces, pero bueno, es otro de los que terminan, pues, semi-represaliados en este caso. Montoya acaba en la cárcel. Montoya termina en el Dueso, igual que Yayo, que también termina en la cárcel. Forma un equipo además de fútbol. Y Yayo esconde una cosa muy curiosa, pena de destierro, es decir, Yayo luego le muere en el Racing porque no le dejan vivir en Cantabria. Termina en el Celta. Cuca está en el seminario Monte Corbán, en el campo de concentración, aunque a Cuca al final sí le permiten luego reincorporarse. Y siguen los viejos roqueros, Hernández, Ibarra, Pedrosa, Telete, Ceballos. Pedrosa, por cierto, que era camarero en esa época para sacar un dinero en el Marítimo, y en el suizo de Manolo Ibarra. Y otra historia de la guerra de qué pasa con la gente es con César Hermosilla, que fue presidente del Racing, que estaba entre los presos del Alfonso Pérez. Ahora vamos con la represión, pero por el otro lado. Y en la matanza del Alfonso Pérez, César Hermosilla lo que hace es hacerse el muerto entre el montón de cadáveres y así salva la vida. Llegará después a presidente del Racing, obviamente en la época franquista, yo creo que no hace falta ni aclararlo. Y otra curiosa, muy curiosa, un jugador del Atlético de Madrid, Martín Marculeta, que era bastante conocido en la época, es detenido en Santander cuando intentaba escapar, en la misma época que intenta escapar a Araúna, es detenido en Santander. Y yo no sé si olvido alguno más todavía. Sí, hay más, pero bueno, yo quería añadir un poco a lo que has dicho, que todo está muy bien.
El caso de Roberto Álvarez. El caso de Roberto Álvarez... Sí, hazlo por favor, porque además me parece una figura muy injusto lo olvidado que ha quedado. Bueno, es que el problema que tuvo Roberto Álvarez es uno de los primeros jugadores de Racing, un jugador extraordinario, era asturiano y era un polemista terrible. O sea, es que discutía con todo. De hecho, le llegan a expulsar del club en una asamblea. Sí, pero bueno, fue el que provocó, que lo hablamos en el Racing de la Paparda, el que realmente echó al entrenador, a Pepe Braza, fue Roberto Álvarez. ¿Con Pombo podría ser el presidente entonces? Digo Roberto Álvarez, Roberto Álvarez no llegó a ser presidente. No, que estaba en guerra con el presidente. Estuvo con todos los que todos. Y bueno, después de Armó, que eso no lo hemos hablado, el pleito que tuvo la Federación Cántabra con el Racing, que es muy curioso, porque no sabía. Le lleva a echar del regional. Que fue una cosa, porque cuando se forma la Federación Cántabra de Fútbol, el presidente es Roberto Álvarez y quiere, cuando se marchan Santiuste y Finina a África, cuando regresan, el presidente de la Federación dice nada, la presentación del regreso de Finina y Santiuste con la selección cántabra. Entonces, porque iba a haber un partido de la selección, entonces el Racing dice no, juegan después con el club. Y hay una polémica y Santiuste y Finina se hacen pasar por enfermos para no jugar la selección. Entonces hay un chivato de la Federación Cántabra de Fútbol que descubre a Finina y a Santiuste comiendo, que era besugo, alubias, no sé qué, y estaban supuestamente enfermos de no sé qué. Y claro, los descubren, los sancionan a los jugadores, sancionan al club, no les dejan competir, bueno, hay un follón terrible, y es Roberto Álvarez, que en este caso defiende los intereses de la Federación Cántabra. Pero a lo que iba, una cosa que no habéis dicho, a Roberto Álvarez le fusilan, pero al primero. A ese es que no hace falta ni juzgarlo. Había tenido cargos de mucha responsabilidad. Responsabilidad política, y entre ellas era el presidente del tribunal que se dedicaba a matar, a condenar a muerte a la gente de derecha. Es decir, el máximo responsable de las muertes que se realizaron en el Frente Popular era Roberto Álvarez, era el que firmaba. Entonces, claro, a este se le cargaron, bueno, con los ojos cerrados se le cargaron. Era el presidente del Tribunal Popular de Santander, creo que el nombre técnico era Tribunal Popular de Santander. Sí, pero él era el que firmaba las condenas a muerte. Y claro, en esa época hubo un montón de condenas a muerte, ¿no? Otra cosa que bueno, nos hemos olvidado un poquillo es de dos presidentes del Racing que sí tuvieron mucha vinculación con los sucesos del 36. Voy a empezar por uno que fue, bueno, los dos presidentes son los dos militares en activo que tuvo el club antes del 36, que fueron Carlos Esteve y Francisco Verena. Eran capitanes. Bueno, Carlos Esteve en junio del 36, paseando por la plaza de Pombo, en junio del 36 todo el mundo sabe que era un malvivir entre la política, había pistoleros por todos los sitios, había pistoleros falangistas, había pistoleros comunistas, o sea, ahí la gente pum te mataban y bueno, era una cosa muy habitual, ¿no? El caso es que hubo un pistolero que intentó disparar a Carlos Esteve, que obviamente era de derechas y ya se sabía que era uno de los golpistas, ¿no? Y hubo un pistolero que intentó, pero fracasó. La verdad es que Carlos Esteve era muy espabilado para esas cosas, y Carlos Esteve sacó el arma y empezó a disparar al pistolero. O sea, las cosas se tornaron y le persiguió y le disparó. No le pudo cazar, pero al final el pistolero huyó y fue una anécdota que ocurrió. Carlos Esteve después se fue a Valencia, estuvo preso en Valencia, si no me equivoco, y fue después un hombre importante dentro del régimen. Dentro del régimen siguió toda su carrera militar hasta que falleció en Santander, ¿no? Sí, después volvió. Y después otro caso fue Francisco Brena, el otro capitán que en el 36 ya era comandante, y a este sí que le detuvieron, el Frente Popular le metió en Alfonso XIII, en el banco prisión, y el hombre murió por hacinamiento, por falta de higiene, y bueno, fue una de las víctimas que no fue directamente, pero claro. Alfonso Pérez, que se llama. Alfonso XIII, se conoce que Alfonso Pérez, Alfonso Pérez, efectivamente, Alfonso Pérez. Después, otra cosa, tenemos aquí a la derecha a Pico. Pico también fue asesinado en Castellales, si no me equivoco, porque era de extrema derecha. Pico era de extrema derecha y se le cargaron por la gente de izquierdas, obviamente. Y de Pico, os voy a comentar una cosa que no tiene nada que ver con él, es con el hermano. Amadeo Pico fue el asesino, fue un asesinato del 36, que fue muy célebre porque tuvo muchísima repercusión, que fue Malumbres, era un periodista de Malumbres. Eso es, el asesino de Malumbres fue el hermano de Pico.
Amadeo Pico, que era un falangista y estaba jugando a las cartas Malumbres en el Tívoli, lo que sería ahora el Tívoli, no sé cómo se llamaba. Estaba jugando al mus y el pistolero se puso de frente de él y le pegó un par de tiros. Luciano Malumbres, perdona, que claro, igual no suena, pero era el director de La Región, que era el periódico con el cantábrico más importante, lo vespertino a las izquierdas, y su pareja era además Matilde Zapata, que era un escritor. Si habéis pasado, yo no sé si habéis visto en el grupo Pero Niño las pinturas de escritores que hay, una de las que aparece es precisamente Matilde Zapata. Matilde Zapata, que tuvo un par de narices porque después de la muerte de su marido, con todos los follones, asumió la dirección del periódico. Efectivamente. Eso es una cosa muy... Bueno, Matilde Zapata, José Ramón Saiz Viadero ha escrito alguna cosa sobre Matilde Zapata y es una mujer digna, muy comprometida con la política, era de izquierdas total y claro, en aquellos tiempos la gente estaba radicalizada. El asesinato de Luciano Malumbres fue el que motivó, entre otras cosas, que Cantabria quedara escrito bastante republicano, porque creo que fue en mayo de 36. Entonces todas las milicias republicanas se activaron, las armaron en la calle y entonces estaban perfectamente activados por si había lo que ya se cernía en todos los lugares, no había un golpe de Estado, y paralizaron que desde el cuartel de Alta, desde el cuartel de General Dávila, pues se diera armas a los militantes derechistas para favorecer el golpe, ¿no? Entonces ese asesinato activó al Frente Popular para armar a la gente de la calle y bueno, pues fue realmente el que permitió que Caniza casara el golpe de Estado. Bueno, el caso es que como hablamos aquí, oye, eso es un auténtico desastre. Efectivamente. En cualquier caso, vamos a beber un poquitín porque nos estamos yendo un poquitín. No sé si tenéis que añadir alguna cosilla de esto o empezamos a hablar ya de la reconstrucción de Racing a partir de la... Si me dejas dos apuntes precisamente para la reconstrucción, que son, bueno, como os decía, lógicamente, lo ha dicho Raúl ya, cuando termina la guerra y comienzan a organizarse partidos y organizarse el Racing, obviamente es exactamente la misma situación, pero a la inversa. Se trata sencillamente de organizar partidos a beneficio, en este caso, del Ejército Nacional. Y bueno, se juega el 22 de mayo 38, un Athletic Racing. Luego el 29 de mayo hay un Racing Athletic. Bueno, Fermín Sánchez recogía, ya hemos hablado de ello, no vamos a dedicarnos a explicar quién era Fermín Sánchez, el pésimo juego, el pésimo estado físico, daros cuenta que muchos además, entre los que habían muerto, los que estaban depurados, los que estaban en el frente, los que nadie entrenaba, aquello era un cisco. Se empieza a organizar el Racing con Óscar de entrenador, un Óscar pasadísimo, pero pasadísimo de peso, que hace de entrenador y de jugador, pero ya sobre todo de entrenador. Y se juegan partidos, mira, con la gimnástica burgalesa, que se pierde en un torneo propagandístico en Burgos, y se empieza a dar, claro, no hay jugadores, pero es el extremo. Mira, hablabais antes de Alberti, el primer portero que había jugado extranjero en el Madrid. Bueno, llega a jugar un partido con el Racing, porque el Racing no tiene portero. En otros amistosos le cede el Valladolid, le cede a algún jugador, en Tolosa le cede jugadores, porque simplemente no completaban plantillas. Saras, que llega al primer equipo, hay una anécdota, yo no sé si se apócrifa o no, pero la anécdota existe, que tuvo que jugar con las botas que había usado en tiempos la riñanga porque era lo que quedaba. Yo no he podido cotejar si es cierto o no, pero yo creo que da un poco una idea de cómo está físicamente el equipo y cómo está económicamente. Y el 1 de agosto del 38 se juega un amistoso contra la Alavés, empatan a 1. A frente de él lo tengo anotado el Campamento Nacional de Organizaciones Juveniles. Y el saque de balón lo hace Billy Montián, que era pues al cine lo que era, y al teatro lo que era Celia Gabriel, ¿sabes? Entonces ya eran unos partidos completamente para el régimen y una directiva nueva con Armando de la Llana, que es un hombre obviamente afecto al régimen, que intenta reorganizar un poco, aunque, y aquí sí que creo que hay que reivindicar, aunque el que lo permite de verdad es Manolo Ibarra y sus amigos, que eran sus excompañeros, porque el Racing sin un duro ve cómo le van a echar de los campos de sport, como hay otro equipo que está interesado en el alquiler, llevan sin pagar la cuota, ni se sabe, y es Manolo Ibarra quien consigue, pidiendo un préstamo, que se puedan afrontar las deudas, un préstamo que tienen que afrontar, y luego jugando amistosos los veteranos del Racing, con otros equipos para ir recaudando, y pone de garantía el bar suizo que no es el actual, pero sí estaba en el Paseo Pereda, y gracias a la labor de esa gente, a una directiva nueva, porque a de la Llana también hay que reconocerle su mérito, y a esa vieja guardia y a gente nueva que sube, tipo Izquierdo, tipo Saras, básicamente gracias a eso se consigue reconstruir el Racing y ir reconstruyendo, por cierto, los campos de sport, que a la entrada de los nacionales se habían convertido en campo de concentración y que cuando empiezan están todavía destrozados con restos de alambradas, etc. Contamos en la anterior conferencia el malecón. Bueno, Raúl sabrá mejor que escribió el libro La Ciencia, termina peor porque sí que le afectan los bombardeos y de hecho en el primer regional no puede participar, no era la gimnástica, todavía era deportivo. Bueno, y no era el malecón que le rebautizan como el estadio José Antonio. Sí, bueno, sí llega a caer bombas y...
Pero bueno, cerramos Guerra Civil. Nunca le llaman José Antonio, de todo el mundo es Malecón, No. Malecón. Bueno, ahora ya ha pasado un poco la Guerra Civil, empezamos a funcionar otra vez y hay un grupo de jugadores, perdón. Sí, pero me gustaría mencionar un último suceso de la Guerra Civil, y es que susodicho Roberto Álvarez, en la temporada 35-36 ordenó matar al entrenador del Racing. Sí. Es una anécdota muy curiosa, es verdad, se me ha olvidado, pero si quieres comentarla tú, efectivamente, una pugna entre Roberto Álvarez y el entrenador del Racing. Bueno, el caso es que debía ser que no entró Cordero a Roberto Álvarez y Paco González, porque no tenían ninguna vinculación en común, no se conocían absolutamente de nada, pero le gustaba el sistema de juego. Roberto Álvarez siempre criticaba al Racing cuando podía en la prensa, y efectivamente Paco González era reconocido de derechas, lo contrario que Roberto Álvarez. Intentó pues, por todos los medios que le mataran, hasta el hecho de que lo estuvieron persiguiendo, y Paco González intentó suicidar. Si no recuerdo mal, que me lo contaste tú, Paco González, aparte de entrenar al Racing, era profesor de educación física, no sé si en Santa Clara. En Santa Clara. Entonces, lo primero que hizo Roberto Álvarez fue intentar echarle de su trabajo. Porque claro, él estaba educando a los chavales y él consideraba que, siendo de derechas, pues no podías educar a los chavales. En cualquier caso, sí que empieza la guerra en Santander, los primeros semanas de las guerras todavía las pasa en Santander. Sí, y una cosa que yo he conocido de Francisco González es que, gracias a José Ramos Sáenz Viadero, es que estuvo muy vinculado con Jesús Cancio, con el gran poeta de comillas, el gran poeta del mar de comillas, porque coincidió en la cárcel con él. Y después, posteriormente, bueno, efectivamente Paco González se volvió loco prácticamente, pero después se recuperó en La Coruña, se recuperó en La Coruña, y allí incluso se recuperó y llegó a ayudar a editar libros de Jesús Cancio. Tuvieron una gran amistad y bueno, y fue muy curioso que, bueno, pues... y publicó poesías él mismo también. Y por eso, pues, bueno, mira, eso tampoco lo sabía. Pero bueno... ahora queríamos hablar, con permiso del personal, de esa reestructuración, ese renacimiento del Racing en una época que es la posguerra, que es tan cruda, no puedo decir que como la guerra, pero casi, y con un equipo que pierde todo su potencial. Pero hay jugadores que, a pesar de que no están en plena forma, intentan darlo todo por el club. Y bueno, podemos hablar de tres, me parece, como seleccionaba a Óscar, Atleta e Ibarra, que regresan, y si quieres ya hablamos de Óscar. Bueno, el caso eran 4 jugadores, el otro era Paco Hernández, que era más de la época de los años 20, pero efectivamente el club, pues, sin dinero, sin jugadores, sin posibilidad de contratar absolutamente a nadie, echándose enseguida al Campeonato Regional de Cantabria, pues no le queda otra opción que intentar, pues, convencer a estos 4 veteranos que jugaron incluso 3 o 4 años, algunos de ellos gratis, prácticamente gratis, sin ficha, como amateurs. Y lo que ha dicho ya antes, avalando sus propios bienes para que el Racing tuviera los campos de sport. Y por ejemplo Óscar, diremos que nació en Avilés por circunstancias familiares de su padre, que eran gallegos, y después de jugar en varios clubes gallegos vino con 16 años a Santander, pero apenas estuvo unos meses nada más. Él le gustaba mucho el fútbol, iba a ver al Racing entrenar al Sardinero, y allí fue cuando Santiste le vio, porque salió un balón fuera, Óscar le volvió al campo chutando tan fuerte que le vieron los jugadores y dice: ven aquí, vamos a hacer una prueba contigo, que tú vales para aquí. El caso es que poco después su padre, pues, vuelve otra vez a Galicia por circunstancias laborales, con barcos de pesca, y no dejaba que Óscar se quedara en Santander con 16 años solo. Le convencieron, un año después volvió, y pues empezó la gran carrera de Óscar, casi 20 años en el club. Salvo los periodos en el que estuvo en el paso de la guerra, y 2 años que estuvo en Salamanca, cuando dejó ya el fútbol profesional. Y Óscar, por ejemplo, aparte que fue el segundo internacional de la historia del Racing, marcó el único gol que marcó la selección española en el primer partido de la selección en Santander en abril de 1927, y como circunstancia es el jugador más goleador de la historia del Racing, con 236 goles en 220 partidos. Un récord que me atrevo a decir que nadie va a bater. Óscar vuelve en el año 39, sí, 40, a un Racing en primera división, porque se retoma la liga y vuelve como entrenador, ¿verdad?
En el 38. No, era entrenador. Ya los partidos esos amistosos, una vez aquello Santander, y a Paco Hernández obviamente no está. Paco Hernández, bueno, ya lo he explicado Raúl, acaba yéndose del Racing y de Santander. Óscar empieza a reorganizar el equipo y en el 38 ya hay campeonato regional. En el 39 también, pero ya en el 38. Y un campeonato que se llamaba Unión de Clubs, bueno, una cosa muy anecdótica, participa hasta el SEU. Y ya es Óscar el entrenador y ocasionalmente el jugador. Es que Óscar es una figura que todos tenemos en la memoria, gran goleador, como decía José Manuel, el mayor goleador de la historia del Racing, probablemente mañana de como él, un jugador del que venimos hablando en las 3 conferencias, fijaos la importancia que tiene, y un jugador que, como acaba de decir Aser, después de la guerra viene a su equipo, al Racing, a reconstruirle. Es un verdadero mito, es uno de los grandes, sin lugar a dudas, en la historia del Racing, es una persona o un jugador que siempre tendrá que estar en la memoria de cualquier racingista, como pueden ser otros que vengan en el futuro. Pero Óscar es, sin duda, una figura que merece todos los respetos, todos los honores y, por supuesto, todos los parabienes de cualquier racingista. Por lo tanto, aquí, que ninguno le hemos visto jugar, evidentemente, es toda la gente joven que sea consciente de la figura de este grandísimo personaje. Y además, bueno, añado que sobre todo le ocurre a José Manuel, con permiso. Nosotros siempre lamentamos, seguramente compartiréis con nosotros lo que voy a decir porque conocéis la historia del Racing, que muchas veces se hacen votaciones sobre el equipo ideal, sobre los mejores futbolistas del Racing y tal, y desgraciadamente como no conocemos a jugadores como Óscar, como Ibarra, como Telete, como ya no nos suenan, pues nos olvidamos de ellos. Pero desde luego Óscar es que es imposible con los números que tiene olvidarle y colocarle en el centro de la delantera, vamos, por encima incluso de Aitor Aguirre o de otros delanteros centros que ha habido, o de Santillana, que también es un gran jugador, pero que nada más que estuvo unos partidos, una temporada en el Racing, ¿no? Pero Óscar lo dio todo por el club, su mayor calidad lo entregó al club, no al Real Madrid, ni al Barcelona, ni al Atlético de Madrid, y bueno, y nos da a veces un poco de rabia que no se cuente con estos grandes jugadores históricos. Y además que Óscar rechazó ofertas muy millonarias de varios clubes, como el Español, por ejemplo, que le pagaban una auténtica millonada, más de 30.000 pesetas en el año 34, bueno, 33 el Español, perdón, 24, en el año 24. Y él públicamente salía en el diario Palestra, entonces, en el semanario Palestra, prometiendo amor eterno al Racing de por vida. Es que estaba de hecho, es que él mismo lo mencionó. Y sale en el diario Palestra de entonces, sale eso. Óscar promete amor eterno. Me estoy acordando que en la hemeroteca también en otros diarios salía como que Óscar intenta mejorar su contrato. Bueno, decía, la verdad que el hombre estuvo aquí. No, mira, Óscar era un hombre que era humilde y murió humilde toda su vida. Sí. De hecho, tuvieron que ayudarle económicamente. Varias veces el club le ayuda, él monta una empresa de transporte, me parece, o algo así, o trabaja y el club le contrata los servicios también para ayudarle un poco más, dándole más de la ficha. Bueno, Óscar también participó en la selección de atletismo del Racing, era un portento físico y en un campeonato de atletismo que se celebró en los años 20 en Santander, en el Campos Sport, batió el récord de Cantabria de los 100 metros y les corrió en 11 segundos 30 décimas. Era una marca extraordinaria en aquella época, corriendo sobre césped, los Campos Sport, 11 segundos 32 décimas en el año 1923 o 24. Es que era muy completo. Era un portento físico. Disparaba con las dos piernas y muy potente, tenía un chut terrible. José Manuel ha dicho cómo le descubrieron en el Racing. El balón salió hacia la playa, él se dedicaba, su familia era pescadores, y él lo que hacía cuando era un chaval es que él avisaba de los barcos que entraban en el puerto. Entonces lo que hacía era, se colocaba en el sardinero y cuando veía al barco iba corriendo, y llegaba a la lonja que estaba en Puerto Chico y ya avisaba que vienen los barcos y ya se preparaba todo el mundo pues para ayudar a las faenas de la pesca y tal, ¿no? De desembarcar el pescado. Y estando en el sardinero ocurre eso, que un balón sale y llega a sus pies y Óscar coge y devuelve la pelota. ¿Y de qué manera devuelve la pelota? Claro, se queda impresionado. Se creó una peña a su nombre, la peña Óscar, la sede de Arcillero, eso es. Y aquí detrás, tal. Me acuerdo que ponían una tortilla extraordinaria. Oye, vamos a ir ya porque son 20 y ya hay un poco más rápido. Sí. Otro jugador también de aquella época. Bueno, mira, los dos últimos jugadores prácticamente van a la par las carreras de ellos, ¿no? Son Telete e Ibarra, ambos bilbaínos, uno de Deusto, Telete y otro de Olaveaga, Ibarra. Llegaron los dos en uno en 24 y en el otro 25 a la gimnástica,
porque el presidente de la Ginástica de entonces era Mariano Muñiz, un hombre que quería hacer fuerte al equipo para competir con el Racing en el campeonato regional, y les ofreció un buen cargo en la Real Compañía Asturiana de Minas, y ambos estuvieron hasta 1930 en la gimnástica. De hecho, Telete en 1927 fue convocado con la selección española en el partido famoso ante Suiza, pero no llegó a debutar en detrimento de Galatas, un jugador vasco. Y ambos en el 30, por mediación de Santuste, que fue el que intentó ficharlos junto a Fernando Ceballos, llegan a la Racing debido a la disolución de la gimnástica. Y después pues, forman parte del Gran Racing de los años 30. Telete estuvo desde el 30 hasta el 34, luego volvió hasta el 42 en el club, y Ibarra estuvo todo seguido hasta el 40. Que marchó después al Zaragoza. Ibarra además también fue convocado con la selección española para una gira por Francia, Italia y Yugoslavia, aunque no llegó a estrenar la internacionalidad. Y bueno, ya si vamos un poco más deprisa, hay otro, bueno, naturalmente el Racing baja a segunda división en esa primera temporada. Una temporada horrible, equipo más goleado. Ojo, pero bastante que había podido salir a competir, que ya era un éxito haber podido salir a competir. El Oviedo, por ejemplo, tiene que pedir una moratoria de un año porque el campo le había bombardeado completamente. Ajá. Y había sido trinchera, de hecho. Sí, bueno, pues efectivamente, en la 39-40 bajamos a segunda. Y estamos un par de temporadas en segunda división, en la 40-41 se produce el cambio de nombre, en 1940. El club pasa a denominarse Real Santander, Sociedad Deportiva, si no me equivoco. Sí. Y bueno, por el hecho de que el nuevo régimen de Franco decide prohibir los nombres extranjeros en todos los nombres de las asociaciones, incluidas obviamente las deportivas. Los nombres extranjeros, bueno, incluso cualquier nombre no en castellano, porque incluso el Baskonia no nos queda tampoco. Es efectivamente. Ya contábamos en la anterior conferencia que aún así la prensa y los aficionados siguen llamando al equipo Racing. Eso sí. Incluso es que la denominación de los clubes, que a veces no nos enteramos, pero José Manuel es muy estricto con esto. Por ejemplo, el Real Madrid es Fútbol Club. Pues no. De repente, con el cambio de nombre es Club de Fútbol. Está prohibido el fútbol. El Fútbol Club, o sea, el anglicismo de poner primero el fútbol y después el nombre, también varía. En vez de Fútbol Club Barcelona, Fútbol Club, no, Barcelona Club de Fútbol. ¿No? Que desde el punto de vista del castellano era más fácil. Que es absurdo, porque anda que club y fútbol, es decir, y eso sí lo permite. Sí, pero él era así de estricto. Sí, así de estricto y de absurdo, quiero decir, uniendo las dos cosas. Bueno, y después en segunda división, pues nada, tenemos en la 41-40. La primera temporada en segunda queda sexto de su grupo de 12, en la siguiente, la 41-42, cuarto, pero el grupo primero, que el grupo primero, había 3, me parece, en esa temporada, y después ya desciende también con queda séptimo de 8 equipos del grupo. Bueno, pero con un matiz, claro, cuando el equipo peor en un momento está, pero bueno, poco a poco va tirando para adelante, va rehaciéndose de aquella manera y con muchas dificultades, muy pocos socios. Incluso busca el apoyo del ayuntamiento y de la diputación y tal, llega el incendio de Santander. Sí. Claro, aquello es todo. Justo cuando tenían de emergencia de nuevo en Santander, todas las ayudas públicas, mira, para hablar de ayudas públicas. Habían obtenido el compromiso del alcalde porque estaba Pepe Montaña como concejal y habían conseguido las ayudas ya y estaban por lo visto firmadas o apalabradas, y justo después del incendio y luego encima Emilio Pino, que era el alcalde, con el que lo consiguen, sale de aquella manera del ayuntamiento. Y otra cosa curiosa es que empieza a dejar de acudir la gente al Sardinero y se proyecta un estadio en Tetuán, en la zona de Tetuán, y bueno, al final sí que es verdad que va para adelante el proyecto, pero debido a la falta de financiación, porque el ayuntamiento evidentemente no estaba bien, el campo no era en propiedad, hubo una serie de pequeños problemas y al final no se construye. Decían que era para que así la gente no tenía que desplazarse hasta el Sardinero y al estar más cerca pues quizás podía acudir más público. Bueno. Pero era un poco absurdo porque hubiera estado más o menos encima del túnel de Tetuán, tampoco hay tanta distancia, si pensáis, yendo por el túnel de Tetuán a campo de fútbol. Y otra cosa por la que no se hace el campo es porque sale del ayuntamiento Emilio Pino después de enfrentarse además con el presidente de Educación, que se cascan. Emilio Pino era un falangista, que era el primero, yo creo que el primer alcalde de Santander, y aún se constituye el ayuntamiento de nuevo, y sí, la verdad es que había, a través de Fermín Sánchez, sí que se había mostrado bastante próximo al Racing y intentar, pues ayudarlo por siempre entre el incendio y que se va Emilio Pino. Y lo que comentaba antes, de Cantabria o Santander pierde mucha fuerza respecto a País Vasco y Asturias, un poco también olvidado, ¿no? Pero ahí siempre poder estar. Me comentó una tía abuela mía que fue socio del Racing en los años 30, que el que mató realmente el gran Racing fue el incendio de Santander.
no porque estaba en el Racing en segunda. Lo mató. Sí, estaba en segunda, bien, pero estaba ese pozo de que era el equipo, de lo que se había disfrutado, te daba alegrías en una época de tristeza y depresión, pero ese incendio del 31 acabó con la moral definitiva del Santanillo de Cántabro y hundió a toda la ciudad en una nebulosa de la que costó mucho. Como curiosidad, el partido que correspondía a la jornada del incendio era el Racing de Ferrol, que años después, la siguiente vez que venía el Racing de Ferrol, ocurre también la tragedia de, bueno, que esa galerna se lleva el techo de la tribuna. Sí, porque el incendio fue por culpa de una galerna que hubo. Una galerna también. Y como curiosidad, bueno, que el partido ante el Racing de Ferrol se aplaza, se juega después y vale para Copa y para Liga, que es la primera vez que ha ocurrido en la historia del fútbol español. Que es un caso La única. La única, claro, la única. Bueno, yo también quiero añadir lo que ocurre por culpa del incendio es que la Federación Cántabra de Fútbol se tiene que integrar con la Federación Asturiana. O sea, que la Federación Cántabra desaparece a partir del 41 y una de las razones que esgrime la Federación Española es eso, que si antes tenía problema, ahora con el incendio, pues mire usted a ver qué va a hacer. Entonces, la Federación Cántabra se integra en la Federación Asturiana. Los asturianos son los que van a mandar y la federación se llama Federación Asturmontañesa. Así se va a quedar durante bastantes años hasta los años 50. 1954, ¿no? 52, cuando vuelve otra vez la Federación Me imagino que también al régimen tampoco le gusta mucho lo de Federación Cántabra, lo de Cantabria, la reivindicación histórica. Curiosamente, el mundo del fútbol fue el que, de forma oficial, digo de forma oficial, más usó la palabra Cantabria cuando estaba un poco prohibida, en la denominación histórica, cuando estaba prohibida y ponía a las instituciones llamar provincia de Santander. Sí, pero en los años 50 vuelve otra vez con Cántabra. Bueno, se había rebajado la censura. Bueno, y Pues ya vamos acabando. Y eso, Sí, si sí. os parece, perfecto. Vamos. Bueno, ya pues terminar un poco esta fotografía que es curiosa ya cuando comenzamos a ver, digo yo, cuando estamos ya en plena caída, estos son los jugadores que lucen precisamente brazaletes negros porque es uno de los partidos que se celebra después del incendio y lucen brazaletes negros por el gran incendio que hubo en Santander. Y Es el primero, Raúl. Sí. pues es el primero, y por cierto que otros equipos, el Sporting y el Oviedo, disputan ahí un amistoso para recaudar fondos para Santander y otros equipos que se solidarizan El primer partido fue el Real Madrid con el Atlético de Madrid. Fueron los primeros que tuvieron la iniciativa esa de intentar Sí, ayudar a todos los partidos. Y después, después ya el primer descenso a tercera, este es el equipo, no lo traigo aquí pues para criticar a ninguno de ellos, pero bueno, que fue una cosa muy curiosa porque la verdad es que la organización para bajar a tercera fue increíble. Porque, vamos, hubo una cosa que es, yo no me he planteado, mirando un poco las clasificaciones y tal, el Racing queda de los últimos en el grupo de segunda, queda el séptimo de 8 equipos, y los tres últimos tienen que jugar lo que se denomina torneo de clasificación y fase de permanencia, que es una unión, pero bueno, una cosa rarísima, porque en esa fase hay equipos que juegan por clasificarse para la Copa y otros que juegan para mantener la categoría. O sea, ahí cada uno empieza a jugar entre ellos una liga, pero unos van a un aire y otros van a otro. Entonces ahí el Racing queda el tercero y baja efectivamente, queda primero de Baracaldo. Es que había 3 equipos que se integran, que son campeones regionales, que son la Gimnástica Burgalesa, el Logroñés y el Sestao Club. Y después otros equipos que son los que han quedado en mala posición en segunda, que son el Baracaldo, el Arenas de Guecho y el Racing. Entonces, el Racing queda el tercero entre los de segunda y por eso baja. Y sin embargo hay otros, como el Arenas, que no podía bajar aunque quedase el último, que se jugaba solamente la clasificación en la Copa del Generalísimo, estamos hablando de la Copa del Generalísimo. Una circunstancia muy rara, me parece que surge, hay 2 temporadas más, pero bueno, se da la circunstancia y el club. Y esto fue lo que derivó en la finalización de los campeonatos regionales que habían entonces en España. Porque al haber la liga con más equipos y con este tipo de fases absurdas que hacían después, terminaron por destrozar un poco absurdos. El de Cantabria, menos uno de ellos que gana el Santoña porque no participa el Racing, el resto ganaba el Racing por golear, 19-0 al Santoña, era un poco absurdo. Bueno, y yo ya he terminado con... Ya para concluir esta década, inició la España en el 43 el descenso a la tercera división, la directiva del Racing emite en bloque y el Racing es, no sé si intervenido es la palabra adecuada o acogido por la Federación Cántabra de Fútbol, que son los que realmente acaban dirigiendo el Racing. Rescatado por la Federación Cántabra. ¿Estás dando una idea a la Federación? Es que orgánica
orgánicamente ocurría eso. Cuando había algún tipo de problema con el Racing, realmente quien tenía la tutela del club, igual que la de todos los clubes de la época, era la federación. Ocurría en las asambleas, cuando dimitía una directiva y se convocaba una asamblea del club para elegir el nuevo presidente, el que presidía la reunión era el presidente de la federación. Más adelante, en décadas posteriores, lo veremos que ocurre varias veces. Sí. Bueno, pues vamos a concluir ya, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Gracias al personal del CASI por su paciencia, que está por ahí atrás. Perdonad, disculpad, gracias. Gracias a vosotros que habéis venido, esperemos que os haya gustado. La cuarta conferencia será a finales del mes de abril y tratará sobre, yo creo que es una de las más apasionantes de la historia, ¿no? Empezaremos en el 43 con Racing en tercera, veremos su ascenso a segunda, veremos otro descenso a tercera división, la vuelta de un grande de los grandes que es Felipe García, que por motivos, bueno, ya hablaremos de cuándo se fue el Racing en el 36 y luego se fue la Racing, vuelve al Racing para capitanear el equipo que sube, llegó a la tercera división, ¿no? Sube de tercera a segunda, está en primera segunda y de repente se forma un bloque con Alsúa, Echeveste, Matiesen. Manuel San Martín es el artífice del presidente. Un ascenso que guarda todavía los récords históricos de la segunda división. Las brigadas internacionales que así recibieron una pancarta en el malecón de recibieron en el malecón en un partido. Teníamos un húngaro, un danés, un argentino. Coincide con la gimnástica en la segunda división y bueno, asciende de forma meteórica a la primera y inicia un nuevo ciclo de Racing en primera división de 5 años, creo que es. O sea, que acabaremos la década en el 53 cuando todavía Racing en primera, pero un equipo que es realmente extraordinario y que probablemente esperamos gente en la conferencia que le haya visto jugar, ¿no? Sí, eso va a ser el primero que lo va a ser. Bernardo, esperamos con ansia el título de la conferencia. Del 43 al 50. Oye, avísame. Bueno, gracias a todos de verdad por vuestra paciencia y espero que os haya gustado. Una cosa, estas conferencias se están colgando en internet en un portal web que hemos creado que se llama Centenario Popular. Ustedes en Google Centenario Popular y podéis verlas por si tenéis alguna duda o lo que sea, ¿no? Y bueno, ya deciros que bueno, paséis unos buenos días en estas próximas, paséis unos buenos días de descanso en los días siguientes y que ya en el mes de abril y el mes de mayo pues habrá nuevas iniciativas de Centenario Popular que se está desarrollando, que los tendremos informados a través de la prensa. Y que haremos a leche. Y que haremos a leche domingo, por cierto, el sábado se cambia la hora, a las 2 o las 3. No lleguéis en la segunda parte del campo. Hasta luego.